¿Qué tal, señor Lobo? ¿Cómo vamos? Hola, muy buenas a todos. Pues bien, hoy quería hablar de algo que está ocurriendo ahora mismo. Espera que esto se desenfoca, no sé muy bien por qué, pero bueno. Sí, porque como estás con la luz tenue, a lo mejor, y el Sí, fondo yo creo que debe ser. desenfocado, al final te ha Sí, desenfocado pues todo mira, a lo entero. mejor yo creo que voy Quita el a fondo. quitar el fondo. Me voy a desconectar un rato y luego vuelvo para la entrevista, ¿vale? Bueno, pues Perfecto, tampoco, Luda. ni con esas, yo creo, no sé qué pasa. Joder. Bueno, pues. A ver, Pero sí. estate Mira, ya quieto. está. Ahora, 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 Ya está. ahora, ahora. Vale. perfecto. Bueno, pues hoy vamos a hablar del ciclo de Taiwán, que hoy quizás es la parte más importante e interesante de análisis de lo que está ocurriendo, de lo que puede pasar en el futuro, pero lo que quiero empezar a hablar hoy en lo que sería la píldora europea es de un proceso que sí que va a tener bastante impacto en el conjunto de la Unión en los próximos años, y son las elecciones de Turquía. De hecho, me acabo de meter ahora mismo en el periódico y de momento la agencia oficialista dice que con la mitad del voto escrutado, Erdogan, el presidente actual, tendría el 52% de los sufragios, y la agencia independiente ANCA da a los dos candidatos un empate del 47%. Pues, ¿por qué son elecciones importantes? Bueno, primero explicar un poco el contexto. Erdogan, como sabemos, lleva mucho tiempo en el poder, concretamente lleva desde el 2003 como primer ministro, desde el 2003 hasta el 2014 estuvo como primer ministro, y desde el 2014 es el presidente de Turquía. Eh, ¿Qué ocurre? En el 2017 hubo una deriva bastante autoritaria del régimen, una reforma constitucional en la que se reformó la estructura del Estado turco y pasó de ser una monarquía parlamentaria con sus contrapoderes, como la que tenemos en la mayoría de los países europeos, a ser un régimen presidencialista. Y en ese momento Erdogan aprovechó sus nuevos poderes para reprimir a la oposición política, instaurar una censura que fue admitida por medios de comunicación y por redes sociales como Twitter. Pero quizás quienes más sufrieron esa deriva autoritaria fueron las mujeres, porque Erdogan tuvo una actitud bastante revanchista. Esta reforma se derivó del fracaso de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, que lleva mucho tiempo. En su momento ya hablamos de este proceso, y durante 9 años esta posibilidad de entrar en la Unión Europea hizo que Erdogan estableciera unas reformas democráticas en el país, que revirtió en el 2017 al darse cuenta de que esa adhesión nunca iba a ocurrir, probablemente una de las razones por la oposición frontal de Francia, y empezó a hacer un giro autoritario y que las mujeres pagaron con especial inquina. Se profundizó, perdona, en la instauración de la Sharia y en los recortes de derechos civiles a las mujeres, y el movimiento feminista turco, que es quizás uno de los movimientos más antiguos que hay en Europa, ha mostrado una resistencia de la que se habla poco, pero que en este pequeño espacio sí que reconocemos. En ese contexto, hoy hay unas elecciones en Turquía que son muy importantes porque es la primera vez que la oposición se presenta de forma unida. Hay un líder que es Kemal Kılıçdaroğlu, lo he tenido que mirar cómo se pronuncia, que es un socialista liberal. La coalición son 6 partidos políticos opositores, que va desde los socialistas más de izquierdas hasta partidos de derechas, pero por fin se han puesto de acuerdo para intentar parar los pies a esta deriva autoritaria, y de hecho los partidos procurdos no están en la coalición, pero apoyan a la coalición de la oposición. Una pregunta, señor Lobo. ¿Los cambios de los que hablabas en 2017 dificultaron un triunfo de la oposición? Sí, de hecho uno de los miedos que hay es que al establecer este régimen presidencialista y mayores poderes a la figura de Erdogan, sí que lo ha utilizado en elecciones que hubo posteriores al 2017, en unas que hubo recientemente. eh, Cuando ha habido resultados ajustados, Erdogan ha utilizado sus poderes para interferir en los resultados de las elecciones y no hacer elecciones democráticas y transparentes, que es una de las críticas que se hacen desde las organizaciones internacionales, y se pone en duda los resultados de las elecciones de Turquía que han pasado recientemente, y se tiene miedo de lo que pueda pasar si el resultado es ajustado, como parece que está siendo. Eh, y es por esa deriva autoritaria del régimen turco. Perdona. ¿Qué ocurre? Si gana la oposición las elecciones,
una de las consecuencias probablemente más notables será que Suecia o que Turquía levante el veto a la entrada de Suecia en la OTAN. Esto va a tener consecuencias inmediatas en cuanto a una posible reacción de Rusia, pero sería unas primeras consecuencias. Por eso decía la importancia de estas elecciones en el contexto internacional y europeo. Sí que se espera que quizás se reanuden negociaciones para la posible adhesión a largo plazo. Es algo que yo creo que nunca llegará a ocurrir, pero mientras tanto se mantienen estas alianzas entre la Unión Europea y Turquía y es posible que se refuerce ese pacto migratorio de la vergüenza, del que también he hablado en algún momento, por el que se le paga mucho dinero a Turquía para que todos los refugiados sirios y afganos se queden en campos de Turquía con el dinero europeo para que no entren en la Unión Europea. Entonces, al final, una vez más, los intereses de la Unión Europea son egoístas. No se habla en ningún momento de ahondar en el Estado de Derecho para que las mujeres recuperen los derechos que han perdido durante este giro autoritario, sino que en la agenda está la expansión de la OTAN y el pacto migratorio. Una vez más, la sucia política internacional y los intereses de las élites y de las oligarquías. He hablado de la OTAN y antes de terminar la sección con Taiwán sí que quería hacer un pequeño apunte porque hemos tenido una pregunta de Julia Durán que no nos escuchan y su chaval que tiene 7 años preguntaba que por qué Ucrania no entraba a la OTAN o no había podido entrar a la OTAN. Creo que esa era la pregunta. Sí. Mira, la tengo aquí. Buenos días. Mi hijo de 7 años me preguntaba, al escuchar las explicaciones del señor Lobo sobre la guerra de Ucrania, que por qué les ayudábamos si no están en la OTAN. No sé si lo habéis explicado en algún programa que podamos escuchar o tenéis a bien explicarlo en el futuro. Mil gracias y mi más sincera enhorabuena por el gran trabajo que hacéis. Quería leerlo porque, oye, pues muchas gracias, Julia, ya que nos escuchas siempre. Y señor Lobo. Pues vamos a intentar hacerlo de forma muy resumida. Quizás es una pregunta vital porque es la razón por la que probablemente hay un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. En el año 92, cuando había dos bloques, el bloque soviético y el bloque capitalista occidental, la Alemania estaba dividida y para reunificarse, Occidente consiguió el compromiso de la URSS, de la Unión Soviética en aquel momento, para que esa reunificación fuera posible, a cambio de que la OTAN no se extendería más allá de las fronteras que estaban en ese momento, no se extendería al este. Lejos de ocurrir o cumplir con esa promesa, la OTAN ha ido cada vez extendiéndose más hacia el este hasta que Ucrania en el 2008 solicitó la entrada formal a la OTAN. Eso empezó a generar gran desasosiego en el régimen ruso, que veían a la OTAN como una amenaza a sus intereses y a su espacio territorial, y es lo que finalmente se explica o es una de las razones por las que Rusia justifica su invasión ilegal a Ucrania, por esa extensión de la OTAN y esa posible membresía de Ucrania en la OTAN. Entonces, hay razones históricas, luego hay muchas justificaciones de que para entrar en la OTAN hay que respetar, hay que tener medidas anticorrupción, tienes que respetar la economía de mercado, que eso, de hecho, por la pregunta lo he mirado y me ha parecido interesante. Es decir, tienes que ser un país capitalista. Si pones en duda la economía de mercado, no puedes ser miembro de la OTAN, que son cosas que asumimos como normales, pero bueno, son limitantes de la libertad. Si la soberanía popular decidiera otra cosa, no se podría. Entonces, hay justificaciones, también se necesitaría unanimidad de todos los Estados miembros para aceptar a Ucrania. Probablemente nunca pasaría porque sí que habría un riesgo de que del conflicto se intensificara o se expandiera. Pero esa es la razón fundamental por la que Ucrania no entra en la OTAN y espero que haya quedado más o menos claro. Ucrania no entra en la OTAN, pero esa es la razón por la que la OTAN ayuda a Ucrania, ¿no? Que yo creo que era la pregunta. Era la pregunta, que por qué... ¿Era por qué no les ayudaban? ¿Por qué les ayudaban? Que por qué Europa ayudaba a Ucrania aunque no estuviera en la OTAN. Esa okay. Bueno, vale, sí, perdona. Entonces lo he entendido mal. O sea, y la razón es porque se supone que ha sido una invasión, bueno, no se supone, es una invasión ilegal
y también hay cierto temor en los países del este de que Rusia, después de que cayera Ucrania, pudiera invadir a Polonia, a Rumanía, a Ucrania, a Bulgaria. Al final son intereses cruzados geopolíticos, pero bueno, son temas que requeriría mucha más explicación. Y bueno, sin más dilación, para acabar con el tema de Taiwán, nos habíamos quedado tras la explicación de un poco histórica de lo que fue el siglo XVII, el XVIII, XIX y principios del XX, de esta pequeña isla que está a 130 kilómetros de China. Nos habíamos quedado en esa guerra civil que ocurrió en China y como en 1949 Mao Zedong declara en la plaza de Tiananmen la República Popular de China, y el Kuomintang, que era ese partido nacionalista que perdió la guerra civil contra el Partido Comunista liderado por Mao Zedong, huye con 2 millones de hombres y bastante oro a Taiwán y funda la República de China. En ese momento todo el mundo esperaba que la República Popular de China pues básicamente invadiera Taiwán y se anexionara y derrotara al Kuomintang y a Chiang Kai-shek, que era su líder, y que anexionara la isla a la República Popular de China. Pero la República Popular de China estaba en una situación de fragilidad por la guerra civil y también Estados Unidos empezó a defender a Taiwán porque vio la importancia estratégica para sus intereses de tener una isla tan cerca de la República Popular de China, a pesar de que no era una amenaza en ese momento para los intereses estadounidenses, pero era un contexto de la Segunda Guerra Mundial con un poderoso aliado de China, que era la URSS, y empezaron a apoyar a Taiwán. Mientras tanto, en Taiwán, Chiang Kai-shek estableció una ley marcial, un régimen dictatorial brutal en Taiwán, que duró desde el 49 hasta el 96, y luego seguiré explicando qué pasó a partir del 96. Pero hay un hecho interesante. ¿Qué ocurrió en ese impasse geopolítico de la Guerra Fría? Pues que la ONU reconoció a la República de China, es decir, a Taiwán, como el gobierno legítimo de toda China. Y no así a la República Popular de China. Y esto pasó hasta 1971, en el que China fue adquiriendo cada vez mayor importancia geopolítica, fue ejerciendo más presión en todos los miembros de la ONU y hubo una decisión de que Taiwán ya no sería la representante, ocuparía un sillón en la ONU, sino que sería la República Popular de China. Y a día de hoy solo hay 15 países que reconocen a la República de China o Taiwán como un Estado soberano. Mientras tanto, volvemos a lo que pasó en Taiwán. Decíamos que hasta el 96 estuvo Chiang Kai-shek, el líder del Kuomintang, y en ese momento, hasta en el 96, fueron las primeras elecciones libres, la que se acabó con la ley marcial. Esas primeras elecciones la volvió a ganar el Kuomintang, pero ya a partir del 2000 las elecciones la ha ganado el Partido Progresista Democrático, un partido mucho menos beligerante con los intereses de China. Y de hecho hay una encuesta bastante curiosa, reciente, del año 2020, en la población taiwanesa, que es un país de unos 28 millones de habitantes, en el que solo un 5% quería integrarse a China, un 50% quería mantener el mismo status quo y un 38% quería la independencia. Es decir, que no hay un sentimiento mayoritario en Taiwán pro independencia, es más las políticas internacionales que azuzan un contexto que de momento no es mayoritario. Por otro lado, tenemos a Xi Jinping, el actual presidente de la República Popular China, que sí que ha prometido la reunificación de ambos estados. Y aquí empiezan un poco las claves del futuro. Las claves del futuro son 4, podríamos decir. Primero, en los últimos planes quinquenales, China ha dicho que para el 2035 sus Fuerzas Armadas se van a renovar completamente y profesionalizarse. Y para el 2049 su ejército va a ser igual o superior al de Estados Unidos. ¿Por qué especifico estas fechas? Porque nos puede dar una idea de lo que van a pasar en los próximos años. Ya hemos dicho que el conflicto con Ucrania es probablemente una excusa para un posible ataque posterior a China y debilitar a un aliado de China, es decir, a Rusia, debilitar a Rusia. Y también tienen cierta prisa, porque saben que normalmente estos planes quinquenales, al no haber una oposición política, pueden llevarlos a cabo, y cuando el ejército chino adquiera el poderío que han planificado, quizás sea demasiado tarde. Posiblemente si hay un conflicto será antes del 2035. Eso nos indica un poco estas fechas. Por otro lado, Taiwán sigue en una escalada de armamentística, de
rearme y de mejora de sus fuerzas armadas, es decir, que ambos polos están cada día invirtiendo más en armamento. Por otro lado, Estados Unidos tiene un interés brutal en Taiwán desde el punto de vista que ellos reconocen que es una base de un valor incalculable, palabras de la secretaria de Estado estadounidense. Y la última clave, y quizás más importante, es que Taiwán es el productor del 60% de los microchips que hay en el mundo. ¿Por qué esto es importante? Porque los microchips son una pieza fundamental en la economía actual, en la economía altamente tecnificada. Para producir microchips de última generación se necesitan fábricas que tardan muchos años en construirse. No se puede cambiar la producción de un día a otro. Y una crisis en Taiwán tendría consecuencias económicas sin precedentes para China. Por lo tanto, se juntan muchos elementos económicos y geoestratégicos que hacen de este conflicto entre la República Popular China y Taiwán, una isla a 130 kilómetros de su costa, un polvorín que está a punto de estallar y probablemente podamos ver un conflicto antes del 2035. Con esto hemos acabado algo sobre lo que hablaremos mucho y me da mucho miedo, porque sí, era sí, pero me da mucho miedo. Si fuera una pregunta seria, diría, señor Lobo, tengo una pregunta. ¿Tiene usted la palabra, abuelo Xavier? Yo quería hacerte una pregunta, señor Lobo. Antes, cuando hablabas de Turquía, me he quedado. Has pasado muy rápido de Turquía a Ucrania y no me ha dado tiempo a hacerte la pregunta. Hacer la broma. No, a ver, señor Lobo, yo le hablo en serio siempre. Por favor, seamos serios. Espera, lo del abuelo Xavier es como Galicia. En Galicia llueve siempre menos cuando no llueve. Entonces, el abuelo Xavier nunca habla en serio menos cuando habla en serio. ¿Qué le iba a preguntar, abuelo Xavier? No, yo recordaba, estaba usted hablando de Erdogan, ahí si no me tan en perfecto. Estabas hablando de Erdogan y yo recuerdo que cuando entró en el panorama internacional fue muy bien recibido por la prensa española. Entonces, ¿es realmente ese cambio en 2017 el que hace que se empiece a hablar de Erdogan como una figura, digamos, no recomendable a nivel internacional? ¿O hay alguna problemática geopolítica que hace que pase a ser, digamos, perseguido? Sí, yo creo que no lo he dejado claro. O sea, las claves fueron las negociaciones de entrada en la Unión Europea. Lleva mucho tiempo. Tengo compañeros, de hecho, que han participado en los procesos de twinning, se llama, Sí, eso sí, señor Lobo, pero ¿por qué al principio sí era bien recibido Erdogan? Porque no era Ataturk, del que hablaremos en algún momento. Ataturk es el padre de la patria turca, que es el que hizo un Estado moderno de Turquía. Pero sí que se le veía como una figura aperturista. Se veía como un líder islámico progresista que iba a hacer reformas económicas, que iba a reforzar el papel de la OTAN, de Turquía en la OTAN, y que podía ser un aliado de Occidente. Y por eso se puso mucha carne al asador, se iniciaron las negociaciones. ¿Quién falló a quién? Es discutible y cada uno tendrá una versión, pero sí que se le veía como un líder porque ya había mostrado cierta astucia política durante su periodo como primer ministro, desde el 2003 al 2014, y se confiaba en su figura de aliado de Occidente. Acordémonos que esto ha pasado con otros líderes regionales, como fue el caso de Gaddafi o de Assad en Siria. Cuando por cosas que desconocemos quizás deciden no plegarse a los intereses de Occidente, pues el discurso interno y la geopolítica cambia. Que es cierto que ha habido un giro autoritario en Turquía, que yo no justifico, pero que la geopolítica es compleja y que siempre hay elementos... ¿Hola? ¿Me oís? Sí, perfectamente. No sé qué ha pasado, se me ha apagado la pantalla. Siempre hay elementos que se nos pueden escapar. Pero fundamentalmente sí que había dado, durante la época de primer ministro, una indicación de que era un líder progresista, islámico progresista. Y eso es indudable, igual que fue Gaddafi en su época. Y luego, bueno, la situación se corrompió, sobre todo durante las negociaciones de adhesión, y es lo que hizo que fuera un giro tremendo. Y quiero incidir en ese giro perverso hacia los derechos de las mujeres, no solo las libertades y con la oposición política y la libertad de prensa. Con las mujeres ha sido especialmente crudo y duro.
Pero ya ves que te puedes fiar de mí de vez en cuando, ¿eh? Muy de vez en cuando. Pero Yo cuando me fío de ti es una pregunta muy interesante. Joder, si es que hay que profundizar más en esto, en esta hay que darle versión. una oportunidad a la Daytona. Y yo le quiero hacer una pregunta, a ver si me la puede resolver en, nada, en 20-30 segundos. Ha dicho que el líder de la oposición es socialista liberal. ¿Tiene alguna diferencia Sí. socialdemócrata con socialista liberal? ¿Me lo puede así dar unos Bueno, rasgos? de hecho, creo que Chatolín lo había ¿Ah, puesto. sí? Bueno, sí, que cómo se come eso, yo creo, decía. Socialista liberal, eso cómo se come. Bueno, es como lo definen. ¿Pero el liberal en el sentido económico o liberal en el Es lo sentido que sería el PSOE, ¿de democrático? acuerdo? Es decir, Sí. son Es ellos la son liberales. interpretación del socialismo Sí, moderno exacto. con la teoría económica liberal. O sea, que eso no se come ni con cola, o sea, porque una cosa Sí. no es compatible con otra. Es decir, son partidos liberales al uso. Es decir, que en el ámbito social, pues sí que son más flexibles, pero son fervientes defensores de la economía de mercado, con todo lo que Hay, ello implica de opresiones escondidas y